Bueno, pues Jesús ha salido de su zona de confort, se nos ha venido al siglo XX y a hablar de un tema muy oscuro como fue la ocupación nazi de Roma en el año 43. No es un tema que se haya visto mucho, creo que es un tema que hubiera dado mucho más, pero con todo lo que había en Europa pasó un poco más desapercibido. Él nos cuenta aquí la historia que es muy oscura, la persecución de los judíos y cómo a pesar de eso la vida siguió en Roma, siguió habiendo alegría, siguió habiendo ternura y siguió habiendo ganas de estar y de ganar y pasar de todo ese horror. La historia es muy curiosa. Cuento así un poquito por encima y luego ya entrará Jesús más a fondo. Cuando llegaron los nazis a Roma y lo invadieron, existía un hospital en la isla Tiberina donde acogieron a los judíos. Entonces inventaron una pandemia, inventaron una enfermedad que se llamaba síndrome K para evitar que pasaran, y los nazis no tuvieron el valor de pasar esa barrera. Entonces es una historia de salvación, de redención y de generosidad también. Él con este marco nos cuenta una historia muy humana, basada en hechos reales y que nos devuelve un poco la fe en el ser humano. Y bueno, yo si quieres te voy haciendo unas preguntitas porque él lo va a contar muchísimo mejor que yo. Es muy interesante la forma en que a Jesús le llega esta historia a las manos. Entonces, cuéntanos cómo llega hasta ti esta historia y por qué dejas de lado la Edad Media, la Edad Moderna y te embarcas en la historia del siglo XX. Buenas tardes. En primer lugar, gracias a Casa Sefarad, gracias Ana, por darme la oportunidad de presentarlo en este sitio que realmente es muy apropiado, ¿no?, para la historia que se cuenta en Una luz en la noche de Roma. Gracias María Eugenia por haber venido y por ayudarme en esta presentación. Pues ciertamente, estábamos en plena pandemia, yo estaba escribiendo mi novela anterior, que bien conoces, ¿no?, Las armas de la luz, y de repente pues me encuentro con un email que venía de Roma, directamente a mí, una persona que se disculpaba primero, había obtenido mi dirección de correo electrónico, es un hermano de San Juan de Dios, superior y director del hospital de la isla Tiberina, que bueno, me contaba que tenía una historia muy interesante que había sucedido en el hospital durante la ocupación nazi de la ciudad de Roma y que por desgracia era muy poco conocida y que le parecía que podía ser el sustrato, la materia de un relato de una novela. Claro, una novela del siglo XX, de la Guerra Mundial, y con unas características muy concretas, ¿no?, que son el Holocausto. Entonces a mí, sinceramente, no me apetecía nada. Me parece que es un tema que se ha dilatado mucho y que hay muchos escritos y sobre todo mucha ficción al respecto, ¿no? En los años anteriores se habían publicado libros de mucho éxito como El niño del pijama de rayas, no sé cuánto de Auschwitz, tantos títulos que estaban, y me parecía que siempre iba a tener como una especie de, no sé, de contaminación oportunista que a mí no me apetecía. Yo siempre hago un poco lo que quiero escribir, pero no me gusta adherirme a las corrientes del momento, ¿no? Pero es que la historia era muy interesante. Efectivamente, como bien has dicho, María Eugenia, nos contaba que en el hospital de la isla Tiberina pues se habían salvado muchos judíos, personas reales, personas que habían vivido en el gueto de Roma, que cuando llega la ocupación nazi los alemanes hacen lo mismo que en el resto de las ciudades de Europa, que es acordonar los guetos o barrios judíos
investigar en las listas, ¿no?, de apellidos para localizar a todos los miembros de las comunidades y sencillamente deportarlos para exterminarlos, ¿no? Esto acabó con comunidades enteras en toda tanto Europa occidental como Europa oriental. Quizá el Holocausto en Italia es menos conocido porque no murieron tantos judíos y tiene que ver mucho esta historia en lo que sucedió en Italia. Pero es que también, por otro lado, los españoles no somos conocedores de lo que pasó en Italia, no solamente de esto, sino que es una historia rocambolesca, absolutamente estrambótica, la caída de Mussolini, la caída en desgracia, la vuelta de Mussolini otra vez al poder, el dominio de la ciudad de Roma y de parte de Italia por parte de los nazis. Pero cuando empecé a leer, porque se me despertó la curiosidad, pues me encuentro con eso, con que habían inventado una pandemia, que era lo más lógico. Estaban en un hospital y la forma de asustar a la Gestapo para que no entrara era un virus, ¿no? Porque los alemanes habían sufrido varias pandemias de tuberculosis, el célebre bacilo de Koch, que se había sido descubierto hacía poco, ¿no? Y había diezmado y había mermado de fuerzas a las tropas, ¿no? Por lo tanto, hubiera sido una imprudencia temeraria enorme el haber penetrado en el hospital, contagiar a las tropas que estaban ocupando la ciudad de Roma. Y ahí se detuvieron y por eso se salvaron los judíos. ¿Cómo te documentas? ¿Cómo fue todo el proceso de documentación? Primero, también que te llegó de esa manera tan rocambolesca esta historia, porque además parece como un chiste, parece una broma, pensar que se han inventado una pandemia. Sí, y ¿cómo hiciste tú? ¿Cómo te documentaste? ¿Cuál fue tu base? ¿Dónde recurriste? Hay un primer momento en el cual aparece la historia, ¿no? Aparece la historia ya muy bien documentada, lo que es la historia en sí, la pandemia y la ocupación de la ciudad de Roma y lo que sucede en la isla Tiberina. Ángel López Martín, que es la persona que me había informado, se preocupó de reunir una serie de documentos, todo lo que ellos tenían al alcance en su archivo, ¿no? Y las cartas que se habían cruzado con el Archivo Vaticano, que por cierto se había abierto hace poco. Es que son una serie de coincidencias increíbles. El Papa había abierto el archivo reservado, que, bueno, la palabra secreto ha sido un poco sensacionalista, ¿no?, por parte de los medios. Era un archivo privado y un archivo reservado que, por precaución, sobre todo por no causar daño a personas y a familias que habían intervenido en los hechos, que son horrorosos, ¿no?, pues Pío XII ordenó que fuera un archivo reservado. Pues bueno, como sería hoy día la protección de datos que estamos acostumbrados todos a firmar, ¿no? Ya en aquel tiempo la Iglesia, que sabe guardar secretos, a veces demasiado, pues se preocupó de guardar el nombre de aquellas personas. Pero a mí no me fue difícil recibir todo esto, porque el Ángel López Martín se encargó de localizarme estos documentos. Esto fue relativamente fácil, tengo que decirlo, me ayudaron bastante. Y estaba Magliozzi, Giuseppe Magliozzi, es un médico, historiador y también hermano de San Juan de Dios, una eminencia, 2 doctorados, uno en psicología clínica y otro en, no me acuerdo, en fin, y aparte de su historiador, o sea, que daos cuenta, o sea, se juntaba, y hermano de San Juan de Dios. Este hombre había pasado media vida, que por cierto, ha muerto la semana pasada, con 102 años, creo. O sea, había sido testigo directo de los hechos, ¿no? Entonces, él había guardado mucha documentación, había publicado artículos y había tenido un contacto con los protagonistas reales. Y yo pude hablar por teléfono con él, fue maravilloso, puedo imaginar tener al otro lado del teléfono a un testigo real. No me pude desplazar a Roma porque estábamos todavía en el periodo ese de transición de la pandemia. Lo tuve que hacer todo por teléfono. Eran unas conversaciones larguísimas porque, aunque él tenía la memoria muy bien, pero sin embargo tenía ciertas dificultades a la hora de ordenar las ideas. Ese era el problema. Entonces a mí me costaba, repetía mucho las cosas, se olvidaba de lo que me había dicho antes, pero respondía muy bien a las preguntas y sobre todo era muy reflexivo, que eso a mí me ayudaba mucho.
él sacaba siempre conclusiones, ¿no? Tenía como su moralina después de explicar cada cosa. A mí esto me emocionaba bastante porque no tenía odio, era muy comprensivo, había cosas que a él después le hicieron sufrir mucho, porque cuando terminó la guerra hubo mucha venganza, como sucedió aquí en la guerra civil y como en todas. Las guerras son horribles. Entonces había mucha gente que, bueno, es que toda Italia era fascista. Eso es así de claro, ¿no? Como en un determinado momento daba la sensación de que toda España era franquista. Pues en aquel momento el partido, para poder tener un empleo, para cualquier cosa, tenían que ser del partido. Y más ya metidos en la guerra, que el fanatismo y la brutalidad ya llegó hasta el extremo. Entonces él recordaba todo aquello, ¿no? Me contaba también lo que sucedió después. Y yo no he querido contarlo. Si han leído la novela, verán que la novela termina justo con la liberación de la ciudad de Roma. Pero tenía documentación suficiente sobre lo que sucedió después, ¿no? Como después fue gente a refugiarse. O sea, al revés, después fue a refugiarse al hospital mucha gente que era perseguida, cómo lo sacaron, cómo los mataron, como en fin, todo aquello los arrojaron al Tíber. Hay fotografías, las tengo, espantosas de aquellas personas, ¿no? Y en fin, me dio mucha documentación, pero yo necesitaba las personas reales. Para mí era indispensable. No quería construir la novela en base a documentos, quería un testimonio real. El de Fray Giuseppe era muy interesante porque, lógicamente, lo vivió, se lo contaron, pero yo quería las víctimas. Él no había sido víctima. Él había sido custodio, un ángel custodio de aquello. Él me dijo, va a ser muy difícil, perdimos totalmente el contacto. Durante la pandemia murieron 2 supervivientes que quedaban de los niños que habían estado en el hospital. Y yo luego tuve contacto con uno que había sido deportado, que es el vídeo ese que pueden ver en mis redes sociales. Aparece un vídeo del encuentro con él. Fue emocionantísimo. Un niño, un chaval de 15 años, fue llevado a Auschwitz, sobrevivió, después una marcha de la muerte tremenda para regresar a su casa. Y estaba tan agradecido porque yo hubiera escrito esto. Estaba agradecidísimo porque además era su misma comunidad, conocía a los protagonistas, él descendía también de sefardíes de Rodas, en fin, que sabía, al leerlo todo lo revivió todo y me dio un abrazo que fue de las cosas más emocionantes que he vivido en mi vida, ¿no? Este hombre que estaba perfecto, con sus 90 y tantos años. Y en fin, entonces tuve que ir a los archivos del Holocausto. Hay mucha documentación sobre el Holocausto, gracias a Dios. Los judíos se empeñaron con buen criterio en que esto no se olvide y que hubiera documentación. Entonces está el Yad Vashem, que es una fuente documental valiosísima, a la que acudí inmediatamente, me contestaron, me enviaron documentos, pero es que además es muy fácil entrar ahí porque ustedes pueden acceder, o sea, entran a través de las páginas y está todo visible. Ahí pueden encontrar historias, testimonios, lo que quieran. Una fuente fantástica. Y del Yad Vashem me pusieron en contacto con la fundación de Steven Spielberg, judío, después de hacer la famosa película La lista de Schindler, con parte de los beneficios de aquella película que se vio, bueno, en todas las lenguas en el mundo entero, pues él creó una fundación, la Fundación Steven Spielberg Holocaust, que trata sobre el Holocausto. Y ahí encontré, pues, hay 8 millones de documentos, ¿no? Y de historias. Entonces, vinieron a mis manos muchas historias muy interesantes de judíos que se habían liberado, tanto en conventos, en casas particulares, pero estaban también los relatos de los que habían podido salvarse en la isla Tiberina, y de ahí, de unas familias pasando a otras y de unas a otras, pues yo al final me apeteció que escoger a los sefardíes, ¿no? Por la vinculación que tienen con nosotros, con los españoles, y aunque había historias de judíos que venían de Polonia, que el propio hay un protagonista en la novela que es un personaje real fascinante
que es el gran rabino de Roma, un intelectual de primer nivel, un filósofo, un teólogo impresionante, Israel Zoli, que era originario de Polonia. Bueno, pues es que me saltó de una cosa a otra. Entonces, de entre las familias de los sefardíes, la historia que más me gustó fue la de Beto y Gina, ¿no? Gina es una chica católica, romana, medio burguesa, medio noble, hija de una condesa, y él un crío, porque son críos. Es que yo no sé cómo pudieron vivir todo esto con 19 años. Los chicos de 19 años a mí me parece hoy día que están en... ¿Cómo podían tener ese bagaje intelectual, esa capacidad de enfrentarse a la realidad, de asumir responsabilidades? Eran partisanos, fueron revolucionarios, las cosas que habían leído, bueno, cuando todo esto me parecía fascinante. Pues esta historia me parecía que tenía todos los ingredientes para formar parte de la novela, aunque había historias todavía más bonitas, pero esta me parecía que era muy interesante, porque había amor, la juventud, había intrepidez, y yo creo algo que tiene mucho valor para los judíos, que es por lo que creo que se va a acabar haciendo la película, y es que generalmente tenemos un relato, un imaginario que nos representa a los judíos como un sufridor de las circunstancias, una víctima llevada al matadero. Es decir, esa es la imagen que tenemos, el judío que es apresado, llevado al campo de concentración y se deja matar. No, hubo muchos episodios de rebeldía en el propio gueto de Praga, en la propia ciudad de Roma, y hubo partisanos judíos. Y por eso esta historia me encantaba, porque Beto fue partisano y participó en un atentado. Todavía se me ponen los pelos de punta, de verdad, porque es que cuando tuve acceso a toda esta historia, a mí me parecía que era, bueno, hay que escribirlo. O sea, es como si recibiera un mandato más poderoso que yo. Y tenía que escribirlo como fuera. Y ahora había que entrar en contacto con ellos. ¿Vivían? ¿No vivían? ¿Dónde estaban? No había manera de entrar en contacto. Hasta que de uno a otro, las familias, las comunidades, un rosario de llamadas telefónicas, venga uno. Todo el mundo te atendía muy educadamente, todo el mundo tenía mucho interés, todo esto del holocausto lo llevan ellos muy, muy dentro, ¿no? Ay, muchas gracias por preocuparse. Pero la mayoría no te querían contar la historia. No querían. Y me pareció tan raro. Yo tenía otra idea. Yo he visto muchos documentales, no sé si ustedes también los han visto, pero en los cuales hablan y con mucha naturalidad. No, mire usted, esto es una cosa de mis abuelos. Nosotros no nos sentimos protagonistas. Forma parte de nuestras vidas. Es causa de mucho dolor, pero nosotros no lo vivimos. Nos lo han contado, ¿no? ¿Por qué vamos a aparecer nosotros ahí? ¿Por qué? Y claro, comprendí que tenían razón. O sea, que es la historia de sus abuelos, pero ellos no son sus abuelos. Pero esta familia yo le insistí muchísimo. Le dije, por favor, hay que contarlo. Le insistí otra vez. Decía, vamos a ver, pero es que Beto fue muy intrépido. Es que es un personaje fundamental. La historia tiene que ser conocida y ellos están muy bien posicionados en un país de Hispanoamérica. Habían emigrado y no, ni siquiera tenían vínculos fuertes en Italia ni en Europa de ningún tipo, se consideraban ya de ese país, ciudadanos de pleno derecho de ese país y no tenían ganas de contar la historia. Pero sorpresivamente recibí una llamada una tarde-noche, en la cual un miembro de la familia muy amablemente me dijo que, mira, hemos tenido una especie de consejo familiar y hemos decidido que se lo vamos a contar. Pero antes le va a llamar mi abogado, estos países son muy de esto, ¿eh? Antes le van a llamar mi abogado para que usted firme un protocolo por el cual se tiene que comprometer a no dar a conocer a periodistas nuestra historia, a que a nosotros no nos moleste nadie y que nosotros no aparezcamos en ningún sitio. Bueno, yo lo comprendí, tenía razón, no querían que les molestaran y para qué iban a ir ahora a la prensa lo que le pasó a su abuelo que algunos ni lo habían conocido. Y entonces me dijo, yo se lo voy a contar en 5 días, estoy muy ocupado y lo tengo todo muy bien estructurado, muy bien armado, entonces yo se lo voy a contar en 5 días, en llamadas de 1 hora todos los días.
en una hora de Sudamérica que para mí eran las 12 de la noche, ¿no? Entonces me suponía estar esperando allí. Y siempre pensé que no iban a llamarlo, pero llamaba todas las noches puntualmente, se ponía totalmente a mi servicio y con una amabilidad enorme, con un cariño, me fue contando todo, 5 días, al 5.º día dijo, se acabó, ya me ha hecho todas las preguntas, ya tiene usted toda la historia, ya la puede contar, yo ya no sé nada más, esto es lo que hay. Y yo entonces armé la novela, porque al final esto es literatura, ¿no? Esto es un relato, ¿no? Pero ahí, esa fue la gran aventura, ¿no? Y entonces esa fue la documentación. Sí, te iba a preguntar, pero nos has contado mucho de los personajes, de los protagonistas, de Gina, de Beto. Has nombrado al gran rabí de Roma un poco por encima, pero creo que también era un personaje fascinante. Y los hermanos de San Juan de Dios y los médicos, que creo que merecen un apartado totalmente aparte a la historia de Gina y Beto. Efectivamente, es una historia no es solo una historia de los judíos de Roma, ni mucho menos, ¿no? Es una historia humana, fundamentalmente, donde hay muchos protagonistas. Y te agradezco que me digas eso, porque tenemos tanta fascinación hacia este horror, ¿no? Nos llama tanto que se nos olvida todo lo demás. Y por eso se ha olvidado que los cristianos de Roma salvaron a la inmensa mayor parte de la comunidad hebrea. Eso está clarísimo. Acaba de salir un estudio a raíz de la novela ha levantado el estudio, que lo sepan, ¿eh? Ese estudio que se ha publicado y que ha salido en todos los periódicos del mundo fue a raíz de un artículo que hizo la BBC después de interrogarme a mí durante 3 horas seguidas para saber si esto era verdad o no era verdad. Y después publicaron la BBC y ha salido en todas las lenguas. Y a raíz de eso, el Instituto Bíblico de Roma ha hecho un estudio exhaustivo con toda la documentación, utilizando parte de la documentación que hay aquí, ¿no? Para sacar a la luz el acto humanitario impresionante de una parte de la sociedad italiana que decidió, aun a riesgo de sus propias vidas, salvar a los judíos. De hecho, en Roma fueron deportados poco más de 1.000, que ya es una barbaridad, pero una comunidad de 10.000, sabemos que 4.000 se salvaron en las casas, conventos, tenemos los nombres, fechas, lugares, tenemos todo. Y muchos otros que se salvaron igual, pero permanece todo en el anonimato, ¿no? Pero pues se salvó gran parte de la comunidad. Pues los protagonistas son esos médicos y esos frailes que decidieron ser absolutamente fieles a los juramentos que tenían, ¿no? A sus votos de amar al prójimo y al juramento hipocrático a los médicos, ¿no? De que tienen que salvar a las personas. Y decidieron que igual que tenían que curar a los enfermos, tenían que librar a los que estaban en peligro de muerte. Y cuando el 16 de octubre, que se van a cumplir 80 años ahora, el 16 de octubre de 1943, las tropas acordonaron el gueto de Roma y empezaron a deportar a los judíos. Ellos lo vieron desde las ventanas del hospital y dijeron, se están llevando a los judíos, hay que hacer algo. Sacaron las 2 ambulancias que estaban en el hospital. Imagínense, una muy nueva que habían adquirido hace poco y otra muy vieja que no funcionaba, y funcionó ese día. Y claro, eso me lo contaba mi Magrossi, dice, la ambulancia, dice, eso fue un milagro, dice, porque no estaba llena de polvo allí y hacía tiempo que no se usaba. Y bueno, era Bialek, que era el fraile que la conducía, ¿no? Con una manivela, era un coche sería de los años 20, 1919, 1920, vamos, que tenía 20 y tantos años ya, la accionó, la puso en funcionamiento, salieron las dos ambulancias, salieron por el puente Fabricio, atravesaron el cordón, porque las ambulancias podían atravesar el cordón. No olvidemos que los nazis no eran enemigos de los italianos, eran aliados. Entonces, si pasa una ambulancia de un hospital italiano, no se pueden enfrentar a ella de ninguna manera, aunque tengan acordonada la zona. Entraron las ambulancias en el gueto y salvaron a la gente, ¿no? Y parte también de los judíos lo que hicieron fue atravesar el puente Fabricio y entrar directamente en el hospital. Y después todos los que estaban en el hospedale
hebraico que estaba enfrente, la torre que se llama del hospital hebraico, al lado exactamente del hospital Fatem Nevateli, había un sanatorio hebreo de la comunidad hebrea. Pues todos los que estaban en ese sanatorio en ese momento fueron a refugiarse, era de madrugada, con mantas, eran ancianos la mayoría, al hospital, y también salvaron las vidas. Ahí los llevó Dora Foccaroli, que era la enfermera que cuidaba de ellos, ¿no? Y después hay una serie de personajes maravillosos, como la actriz aquella, Sora Lella, que fue una actriz gordita, italiana, graciosa, que hay un restaurante enfrente que la recuerda, ¿no? Y esta mujer se puso a hacer comidas diariamente para llevarles de comer, porque el hambre era terrible. O sea, si no te mataban los nazis, te mataba el hambre, porque la gente no tenía nada para comer, ¿eh?, en aquella Roma ocupada. Hay una anécdota que creo que no debemos pasar por alto, que es la Radio Victoria. Cuéntanos. Es muy interesante, te lo agradezco, no nos hemos puesto de acuerdo, ¿eh? Le doy mi palabra. Yo por eso te agradezco mucho, porque por si no, muchas cosas estas se me hubieran olvidado. Bagliosi me habló de la Radio Victoria. La Radio Victoria era una célebre radio militar que fue instalada en Roma durante la ocupación nazi y que enviaba permanentemente comunicaciones a los aliados. Los aliados habían desembarcado en Salerno. Los aliados eran los angloamericanos. Habían desembarcado en Salerno, se acercaban para liberar Roma. Recuerdan la batalla famosa de Monte Cassino, la línea que se puso por debajo de la ciudad de Roma. Y entonces lo que esa radio comunicaba era dónde se encontraban dónde estaban posicionadas las defensas alemanas, qué número de coches tenían, cuántos tanques había en la ciudad de Roma, cuál era el estado de ánimo de las tropas, cómo estaba funcionando la resistencia. Claro, la información era valiosísima, porque fue de los periodos más difíciles de la Guerra Mundial. No olvidemos que la liberación de Europa empieza en Sicilia, continúa con el desembarco de Salerno, y desde ahí es donde Hitler pierde la guerra en Italia. Eso está claro. Porque todavía los ejércitos estaban vagando por Rusia en la Operación Barbarroja, pero lo que desmoraliza a los nazis es perder el aliado italiano, al que consideraban parte del causante del embarque en el conflicto, ¿no? Que había sido las locuras de Mussolini, que habían arrastrado al otro loco, ¿no?, a todo esto. Recuerden la película de Charlie Chaplin, el gran dictador, maravillosa, ¿no? Pues estaba en la Radio Victoria, eso es. A ver, Peter Topkin es un soldado americano. Entonces el servicio de inteligencia, recuerdan la CIA famosa, no se llamaba la CIA, se llamaba la OSA, con H intercalada. Pertenecía a este servicio, vamos a llamarle de inteligencia, que entonces no lo era, eran espías. Él era de origen italiano, aunque se llamaba Peter Topkin, pero era madre italiana, tenía vuelos en Italia, hablaba muy bien el italiano. Lo lanzan en un paracaídas en la ciudad de Roma de noche, y él se camufla como un italiano más. Y él llevaba consigo las piezas de una radio. No, perdón, las piezas las habían lanzado en otro sitio. Él consigue hacerse con las piezas, había aprendido a formar la radio y forma la radio. Y esta radio se la entrega porque él tenía que seguir haciendo esto, ¿no? Tenía que retornar otra vez, una y otra vez, llevando radio a diversos sitios. Se la entregan a un joven teniente italiano que era partisano. Aparentemente le estaba funcionando como jefe de la policía en Italia, pero estaba en contacto a través de la radio. Pero a este lo descubren en el río Tíber cuando estaba transmitiendo en una barcaza, lo llevan a Villa Tasso, que era donde llevaban a la Gestapo, y lo asesinan. Un espanto, porque es un héroe nacional en Italia. Y entonces se quedan sin la radio. Claro, los alemanes se hacen con la radio y se interrumpe la comunicación. Pero consiguen que otra radio vaya, cuando se enteran de que el hospital está clausurado por la pandemia, arman una segunda radio que la lleva un sacerdote, un
un monseñor. Este monseñor es otro héroe también, que tiene todas las medallas del ejército aliado, de origen belga, y consigue llevar la radio al hospital, arman la radio en el hospital y la radio está transmitiendo hasta el momento en que se libera la ciudad de Roma. O sea, dense cuenta de cosas que pasaron en el hospital. Pero es que en el hospital se salvó Spataro, que era uno de los miembros del gobierno provisional, del gobierno de liberación nacional. En el hospital estuvo también Osicini, que después fue ministro en el primer gobierno democrático y también había sido partisano. En el hospital estuvo reunido el gobierno provisional de liberación nacional, porque era el único sitio donde podían reunirse, porque la Gestapo estaba por todos sitios, ¿no? Por lo tanto, el hospital fue protagonista de historias que darían para muchas novelas, ¿no? Ahí se cuenta algo, pero pasaron muchas más cosas. Y ya vamos por último, vamos a ir terminando. Sí, claro. ¿Por qué tenemos que leer Una luz en la noche de Roma? Pues mira, para mí ha sido tan emocionante, o sea, ha sido un viaje al lugar donde nunca hubiera pensado ir, ¿no? Entonces yo he escrito esto y me gustaría que la gente lo leyera porque le va a encantar. O sea, es que la historia es de verdad, es que no es algo que sucede que te parece todo tan raro que puede haber sucedido, pero es que ha sucedido, yo no puedo decir otra cosa. O sea, yo he contado aquí, porque escribir una novela sobre los mozárabes del siglo X, vale, tenemos documentos, tenemos algunas cosas, pero ahí la imaginación se echa a volar y te permite muchas licencias. Pero esto es un documento, o sea, esto es la vida de estas personas, ¿no? Con todo lo que sufrieron. Y a mí me emociona saber que el ser humano pueda hallar fortaleza dentro de sí, capacidad y amor suficiente para poder llevar adelante una tragedia como esta. Porque es una tragedia inconmensurable, pero las cosas buenas que suceden ahí la superan. Yo, un comentario. ¿No crees que en la novela nos encontramos con lo mejor y lo peor del ser humano? Indudablemente. Y es en las circunstancias peores donde brota e irradia lo mejor del corazón humano. Pues muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Placer.